Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta del día de hoy tenerlos por acá. Hoy día les doy la bienvenida a mi podcast del cual ustedes podrán ser parte. Después de estar subiendo muchas storytimes y historias en mi TikTok, muchos de ustedes me empezaron a escribir porque tenían muchas historias súper interesantes que me querían contar para que yo las relatara por ustedes. El tema es que TikTok me limita mucho en tiempo y hay muchos detalles pero tan sabrosos y tan importantes en una historia que uno no puede contar en TikTok, que para eso es este podcast. Porque sé que como yo, hay muchos, pero muchos de ustedes que necesitan cada mínimo detalle de una historia. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Ya chiquillos, la historia que les traigo el día de hoy está pero muy entretenida. Me la mandó una seguidora el otro día por Instagram y cuando la leí, chiquillos, dije no puedo no contar esta wea. A esta historia la vamos a titular Mi mejor amiga estaba obsesionada conmigo. ¡Nuevo story time! Chiquillos, me van a disculpar por mi voz porque estoy enferma y me duele mucho la garganta. De hecho, me estoy tomando un Tapsin. Ya chiquillos, esta historia comienza hace muchos años atrás, cuando la protagonista de nuestra historia, que le vamos a poner, a ver, ¿cómo le ponemos a nuestra protagonista? Macarena. Cuando Macarena tenía 10 añitos de edad. Macarena me cuenta que ella viene de una familia un poco acomodada, que tienen buenos recursos y que sus padres siempre han sido muy sacrificados y muy trabajadores por poder entregarle una buena vida a ella y a su familia. Bajo este contexto, la mamá de Macarena conoce a una señora, chiquillos. Esta señora no tenía los mismos recursos que ella y en ese momento se encontraba en un periodo de necesidad económica. Es ahí cuando la mamá de Macarena decide poder entregarle ayuda a esta señora. Resulta que esta señora era la madre de Laura. Laura le vamos a poner a la niña. Laura y Macarena eran compañeras de colegio, pero antes de que la mamá de Macarena no ayudara a la mamá de Laura, no se conocían, no se pescaban ni en bajada. Entonces quiero que entiendan que después de esta ayuda que hizo la mamá de Macarena a la mamá de Laura, Laura y Macarena se empiezan a juntar un poquito más en el colegio. Ahí comienza todo. Cuando estas niñas tenían 10 años ya eran un poco amigas en el colegio y eran un grupo de 4 chiquillas. Las otras dos eran súper amigas entre ellas y Laura y Macarena por lo tanto empiezan como a juntarse más y terminan transformándose en una especie de mejores amigas. El tema, chiquillas, es que Macarena me cuenta que al principio empezó a notar distintas red flags que como que quiso ignorar y fue el peor error que podría haber cometido, chiquillos. No debería haber ignorado esas red flags, definitivamente. Laura lamentablemente era de estas amigas medias extrañas, ¿cómo te explico yo? Como que tienen conductas raras, como que son tus amigas pero hablan mal de ti a tus espaldas, como que ustedes entienden de qué tipo de amigas estamos hablando. Bueno, chiquillas, entonces Macarena me cuenta que una de las primeras red flags que vio en Laura fue que Laura se llenaba la boca hablando de la mamá de Macarena. Mira tú, ¿cómo reaccionarías tú si tu mejor amiga habla mal de tu mamá? Primero, yo creo que para ser la primera red flag que hubo, es una red flag gigante, porque a mí, chiquillos, nadie habla mal de mi madre. No. Resulta que Laura empezó a hacer comentarios respecto a la mamá de Macarena a sus espaldas. Y como tenían amigas en común y eran de un grupo de amigas, Macarena de todas formas se enteraba de lo que Laura hablaba. Entonces Laura sabía que de una u otra forma Macarena iba a escuchar estos comentarios. Y lo seguía haciendo igual. Y estos comentarios siempre estaban relacionados con el tema económico, ¿ya? Por ejemplo, Laura hacía comentarios como que la mamá de Macarena no la quería, no la cuidaba, no la criaba bien, porque se preocupaba solo de trabajar. Macarena me cuenta que efectivamente sí, sus padres eran muy trabajadores y pasaban muchas horas trabajando, pero no por eso no les daban atención a ellos como hijos. De hecho, siempre sintió que sus padres la criaron súper bien, ella tenía una relación cercana con sus padres, no fue algo que ella sintiera. No es como que Macarena en algún momento le haya dicho a Laura, oh, siento que mis papás no me pescan. No, chiquillos. Laura se lo sacó del hoyo para inventar esas tonteras, ¿ok? Entonces criticaba a la mamá de Macarena como mala madre por trabajar mucho, por tener plata. Aquí empezaron las pequeñas red flags y pequeñas cositas que Macarena empezó a cachar de Laura y decía, ok, algo raro está pasando aquí, esta amistad es un poco extraña, no entiendo, pero ¿qué hizo? Se dejó llevar, chiquillos. Era una niña de 10 años, en ese momento obviamente uno no sabe poner límites, ni a los 20, pues chiquillos, aquí estamos con cosas, ni a los 20 no sabe poner límites. Así que a sus 10 añitos no supo qué hacer, no supo cómo frenarla y simplemente aceptó la situación y siguió siendo su amiga. Aquí comienza la tortura, chiquillos. Maca empieza a sufrir con esta amistad y estuvo más de 10 años metida en este círculo vicioso. Ya verán lo que sigue. A los 11 años, Maca conoce a un chiquillo. Le vamos a poner Pablito, ¿ya? Pablito era del mismo colegio y conocía a algunos de los amigos de Maca.
Maca empieza a hablar con este niño por chat, empiezan a pinchar, empiezan a conquistarse, a enamorarse, y de repente un día, una amiga en común que tenía Maca con Pablito le confiesa a Maca que ya sabe que Pablito le va a pedir pololeo, chiquillas. ¡Sí! Pablito estaba a punto de pedirle a Maca que sea su novia a los 11 añitos. Resulta que esta amiga de Pablo y amiga de Maca le dice a Maca: Pablito está planeando pedirte pololeo en el primer recreo. Entonces Maca se puso súper nerviosa en la primera clase, sabiendo que después de esa clase, en el recreo, Pablito se iba a acercar a ella a pedirle pololeo. Estaba súper nerviosa, no sabía qué hacer. Ese día se arregló más, fue bonita al colegio, chiquillos, preparada, todo. Como Maca se enteró de esto con anticipación y sabía que Pablito le iba a pedir pololeo, Maca le contó a todo su grupo de amigas, incluyendo a Laura. Sí, Laura sabía que a Maca le iban a pedir pololeo. Llega la hora del recreo, chiquillos, suena la campana, salen al recreo y Laura le dice a Maca: conche su madre, es que, chiquillos, yo estoy en shock con esta historia, no. Laura le dice a Maca: amiga, acompáñame por favor al baño. Maca le dice: ya, pero tiene que ser rápido porque tú sabes que yo tengo cositas que hacer, porque ella sabía que le iban a pedir pololeo. Resulta que van al baño juntas y cuando Laura entra al baño le dice a Maca: Maca, anda a buscarme con fuera el otro baño porque aquí no hay. Y ella ya había entrado al baño. Entonces, supuestamente, chiquillos, supuestamente, Laura estaba dentro del baño ya encerrada haciendo sus necesidades y Maca había ido al otro baño a buscarle confort. Cuando Maca, chiquillos, entra a este baño, Maca siente que un viento cierra la puerta de su baño, chiquillos, y la puerta no se abría. Sí, chiquillos, es exactamente lo que ustedes están pensando. Maca, después de años, pero de años, se enteró que Laura la había encerrado en el baño ese día para que Pablito no pudiera pedirle pololeo, chiquillos. ¿Pueden creer esta weá? La mina loca, weón, la encerró en un baño. De manera sorpresiva, la puerta se pudo abrir justo cuando terminó el recreo. Maca volvió a clases, Laura volvió a clases. Maca nunca se pasó la película de que quizás podría haber sido Laura. No, ella jamás pensó que podría haber sido su amiga porque ella tenía buena fe. Chiquillos, Maca volvió a clases y cuando revisa su celular, Pablito le había mandado un mensaje. Pablito le dijo: ¿dónde estuviste todo el recreo? Te estuve buscando. Sí, chiquillos, a Maca le dio mucha, pero mucha pena esta weá y no supo ni siquiera qué contestarle. La cuestión es que la pedida de pololeo se había cancelado, se había arruinado, había fracasado la pedida de pololeo de Pablito. Nada que hacerle, chiquillos. Resulta que terminó el día de clases, tuvieron todo su día de clases, que el almuerzo, que el recreo, al final no pasó nada. Pablito finalmente no le pidió pololeo ese día porque seguramente el plan era en el primer recreo, no sé, no tengo idea. Pablito tendría que venir a contarnos cuál era la planificación que él tenía, si iban a llevar mariachi, bailarines, no tengo idea. La cuestión es que como no pudo ser en ese recreo, al final ese día no fue. Siguieron sus clases, qué sé yo, llegó la hora de la tarde, la hora de irse a sus casas y cuando Maca va saliendo del colegio, chiquillos, a lo lejos, en la esquina, adivinen a quién se encuentra. Chiquillos, Maca a lo lejos ve a Laura y a Pablito besándose. Sí, chiquillos. Sí, chiquillos. Maca me dice que en este momento no supo cómo reaccionar. No tenía idea qué hacer. Yo le pregunté: ¿por qué no fuiste a encararlos? ¿Les dijiste algo? ¿Fuiste en ese momento y le dijiste algo a Pablito o a Laura? Nada, chiquillos. Maca estaba en estado de shock, no entendía nada de lo que pasaba. Tampoco sospechaba que lo del baño había sido culpa de su amiga. No terminaba de entender nada. Ella se había levantado con una ilusión, se había arreglado para Pablito, para su pedita de mano, chiquillos. Y todo había fracasado. Todo había fracasado. Ese día Maca vuelve a su casa y todo siguió igual. Con el tiempo, nunca le dijo nada a Laura, nunca le dijo nada a Pablito y simplemente de a poco empezó a alejarse y alejarse de Pablo y no volvió a saber de él. Decidió nunca encarar a su amiga porque le daba mucho miedo su reacción. Me cuenta que igual su relación era un poco de juego de poderes y de manipulación y de siempre eres una mala amiga, pero intentar ser buena amiga. Era una relación súper confusa, chiquillos, súper tóxica, por lo que inconscientemente en Maca existía el miedo de que Laura se enojara con ella. Por esto, en ese momento, Maca decide no decirle nada a Laura, nunca le encara, nunca le pregunta, nunca le dijo nada. Y Laura nunca supo que Maca la vio besándose con Pablito. Ella creyó que pasó piola, pero no, Maca los vio.
Pasó el tiempo, chiquillos, y Maca decidió simplemente bancarse estas actitudes raras de Laura. Simplemente se hizo la loca, siguió con su vida y decidió que de ahí en adelante, cada vez que tuviera un vínculo amoroso con otro hombre, no se lo contaría a Laura. ¿Por qué? Por miedo de que Laura volviera a ser una wea así, pues obviamente. Resulta que Maca, entre los 12 y 14 años, tiene su primer pololo oficial, chiquillos. De todas formas, Maca me comenta que este tampoco era un romance muy apasionado, ni muy romántico, ni muy lindo. En verdad era una relación súper tóxica. Me cuenta que fue súper migajera, que no lo pasó muy bien en la relación, que el cabro no era muy bueno, pero de todas formas ella estaba viviendo su primer romance, su primer amor, su primer pololeo, para ella era algo importante. Pero como sabía que existía este conflicto con su amiguita Laura, decidió no contárselo a nadie, chiquillos. Ella estuvo pololeando durante todo este tiempo con, necesito un nombre, vamos a ponerle Felipito. ¿Por qué Felipito? Suena Felipe Camiroaga. Felipe nomás, no Felipito. Bueno, vamos a ponerle Felipe a este segundo pololo. Chiquillos, segundo pololo, vayan tomando nota, porque esta hueá se pone pero tan buena, chiquillos, se muere. Bueno, entonces entre los 12 y 14 Maca tiene este amorío. Y lo mantiene en secreto durante todo este tiempo de sus amigas, de todas sus amigas, porque sabía que de todas formas si le contaba a alguna de las otras dos del grupo, igual se iban a terminar contando a Laura, así que mejor no se lo contó a nadie. Resulta que un día quedó la embarrada, chiquillos, pero la embarrada. ¿Por qué? Porque se pillaron a Maca en la calle de la mano con Felipe. Las amigas la vieron con Felipe de la mano y ellas no estaban ni enteradas de que tenía un pololo. A las otras dos amigas no les importó un bledo, chiquillos. ¿Qué les iba a importar? Cada amiga hace lo que quiere, sigue su vida y finalmente puede pololear con quien quiera. Pero no, había una amiga a la que esto le molestaba evidentemente. ¿Quién? Laura. Chiquillos, en ese momento Laura hizo el show de celos de la historia. ¿Pueden creerme que le hizo un show de celos a la Maca en la calle? Le gritó que era una mala amiga, le dijo que era una traicionera, porque ¿cómo se le ocurría ser su mejor amiga y no haberle contado todo esto? A ella lo que más le dolía, supuestamente, era que Maca no le contara que estaba broleando cuando eran mejores amigas, y las mejores amigas se cuentan todo, y que cómo se lo ocultó, que era una traición, que era una mentirosa, que era una mala amiga, que era pésima, que no... De hecho, le decía, la frase que más le decía a Laura, a Maca, era: tú no te mereces mi amistad. Chiquillos, ¿que Maca no se merecía la amistad de Laura o qué? Ok, Laurita, te vamos a dejar tranquila, ya, anda a jugar al patio. Al día siguiente de estos chiquillos estaban en el recreo del colegio, porque todos eran del mismo colegio. Todo esto ocurre en el mismo entorno de este colegio, de esta escuelita, ¿ya? Entonces estaban en el recreo Maca y Felipe felices, muy felices, viendo el celular de Felipe. Pongámosle que estaban viendo TikToks. Entonces estaban viendo TikToks, los dos entretenidos viendo TikToks, y de repente a Felipe le llega un mensaje, chiquillos. Así es. Le llega una notificación y ambos en ese momento ven cómo llega ese mensaje al celular de Felipe. ¿Quién creen que era? Laura. Laura le manda un mensaje a Felipe de un hola gigante, hola así, con emojis del gatito con ojos de corazón. Ahí se las dejo. Ojos de corazón, el gatito, ese emoji. Lo voy a poner aquí, si es que puedo, voy a poner emoji ahí. En ese momento, chiquillos, Maca se sintió tan mal porque ella dijo como: puta, yo tenía el presentimiento de que por algún motivo no tenía que contarle a Laura que yo estaba pololeando, y que si ella se enteraba, algo así iba a pasarme de nuevo. Ella sentía que esto venía. Entonces, cuando le vio justo frente a sus ojos ese mensaje llegar, se sintió horrible, chiquillos. Se sintió pésimo, se sintió muy mal. Y en ese momento no supo nada más que hacer que llorar. En ese momento Felipe la ayudó, la apoyó obviamente, le intentó subir el ánimo. Felipe de todas formas tampoco estaba de acuerdo con el comportamiento de Laura. Él también creía que Laura estaba desubicándose completamente. El tema, chiquillos, es que aquí Laura no decide detenerse. Laura empieza a hacerle encerronas a Felipe, al pololo de su supuesta mejor amiga, para ponerlo a prueba. Laura cree que es la más indicada para poner a prueba la fidelidad del pololo de su mejor amiga, sin el consentimiento de su mejor amiga, sin avisarle a su mejor amiga. Simplemente cree que lo hace como un gesto de amor para ver si Felipe se merece el amor de su mejor amiga o es un infiel. Chiquillos, por favor, díganme si creen que esta wea está bien. O sea, te creo, ya encuentro enfermo a las amigas que mandan a sus amigas a probar la fidelidad de sus pololos, de sus pinches. Yo esto lo encuentro enfermo. Creo que no está bien. Pero hacerlo sin que tu amiga te lo pida ya es como no. Por favor, chiquillos, no. O sea, la única forma de saber si tu pololo es fiel o no es fiel es conociéndolo bien y que lo ponga a prueba a otra persona en la calle. Pero no.
Así no, chicos, eso no está bien. Después de las primeras encerronas que Laura le empezó a hacer a Felipe, Laura y Maca tuvieron que tener una conversación. En esta conversación, Laura le dice, amiga, estoy haciendo todo esto por ti. Todo esto lo hago porque te amo, porque valoro tu amistad y porque hay que ver si ese imbécil te merece. Sí, chiquillos, eso dijo Laura. Maca no supo qué hacer, como les comentaba antes, para ella era muy difícil, pero muy difícil poner límite con los demás y sobre todo con Laura porque la amistad era un poco extraña, ustedes ya saben. Entonces, no hubo forma de parar a Laura y todo el tiempo que Maca estuvo pololeando con Felipe, todo ese tiempo, Laura siguió haciendo lo mismo, chiquillos. Se sentaba en las piernas de Felipe, intentaba besar a Felipe, siempre estaba intentando robarle besos, lo abrazaba, lo acariciaba, le mandaba mensajes, se lo intentaba jotear, chiquillas, jotear. Tenía 12 años. Por favor. Después de un tiempo, y no necesariamente por todo lo que estaba haciendo Laura, Maca decide terminar con Felipe. Como les comenté al inicio, esta relación tampoco era muy bonita, la relación era un poco tóxica, Felipe no era tan buen pololo. Entonces Maca finalmente termina con esta relación. Ella decide terminar con esta relación, pero tampoco lo hace público con sus amigas, no les da explicaciones, no les cuenta nada, simplemente termina. En ese momento, Laura empezó a hacerle comentarios muy dañinos a Maca y empezó a decirle que si le habían terminado, porque Laura creía que Felipe pateó a Maca, Laura le empezó a decir, todo es tu culpa, es porque eres gorda, es porque eres fea, es porque no eres atractiva y él te pateó por tonta. Literalmente todos esos comentarios los recibía Maca todos los días de parte de su mejor amiga. Cuando ella estaba en plena ruptura, chiquillos, había sido su primer pololo importante, duraron 2 años, obviamente estaba destrozada a pesar de ella haber decidido terminar la relación, ella estaba sufriendo, cualquier término afecta a una persona. Y en ese momento, Laura le decía que era por fea, por gorda, por tonta, chiquillos. Maca además me cuenta que ella tenía problemas serios, chiquillos, de dismorfia, le habían diagnosticado dismorfia, por lo que hacerle comentarios de este estilo a una persona que está diagnosticada más encima es súper, pero súper delicado y súper maricón. ¡Ah! Me enojé. Bueno, chiquillos, después de estos sucesos que les estoy contando, llega el cumpleaños de Laura, el cumpleaños número, déjenme revisar, 16, me parece que es el cumpleaños número 16. Para el cumpleaños 16 de Laura, Laura hace una fiesta, invita a todos sus amigos y como Maca supuestamente tenía el nombre de la mejor amiga de Laura, sentía la presión de que tenía que entregarle un buen regalo, de que tenía que ser afectuosa con ella y obviamente de ignorar todas las cosas que habían pasado y actuar igualmente como una buena amiga. Era la presión que sentía Maca, lamentablemente, chiquillos. En ese momento, Maca decidió juntar pesito por pesito. Ella me contaba que trabajaba, le lavaba el auto a su papá, a veces limpiaba la casa y sus papás le pasaban como platita a cambio de esto, cosas así. Entonces ella tenía sus ahorros. ¡Ah! Tengo una cosa en el ojo. Con sus ahorros, Maca le compra una cajita con muchos regalos dentro. Creo que le compró dulces y cositas sorpresa, típico. Pero además, para ella lo más importante fue que le compró una cadenita de plata. Las cadenitas de plata normalmente no son ultra baratas, por lo que ella sintió que invirtió mucho en su regalo, le puso mucha pasión, mucho cariño, se preocupó por el regalo, podría haberle llevado un mojón, chiquillos. Honestamente, con cómo se portaba Laura, podría haberle llevado un pedazo de caca. Pero no, ella le llevó un regalito bonito, se preparó, se preocupó por el regalo. Y el día de la fiesta, cuando Laura abre los regalos, abrió la caja de Maca, sacó cada uno de los regalos y cuando va a abrir la cadena, Maca estaba súper emocionada porque era un regalo que ella había escogido, que había gastado toda su platita en eso, chiquillos. Abre la cajita de la cadena y se la tiró. Se la tiró, chiquillos. Corrección, chiquillos. No era solo una cadena, chiquillos. Adentro de la caja venía una cadenita y un juego de aros. Pobrecita. Además, Maca me contó que en todo este regalo, en la cajita, en los chocolatitos y cosas que le metió, un montón de cosas que le compró, más la cadena y los aritos, había gastado más de 100 lucas. Chiquillos, más de 100 lucas. En ese momento, Laura abre los regalos, feliz con todos los regalos, y cuando va a abrir el de Maca, hace esta weá, se lo tira, empezaron a pelear, le empezó a gritar un montón de tonteras, chiquillos, la trató mal, de mala amiga, de no sé qué. Un montón de cosas. Y en esa misma fiesta, mientras Laura le gritaba un montón de tonteras a Maca, agarró sus lentes, chiquillos, y se los rompió. Le rompió los lentes de vista a Maca, chiquillos. Después de haberle roto los lentes, no le bastó con tan solo eso y le empezó a hacer comentarios de mierda, literalmente diciéndole que bueno que ya no tienes lentes porque así al mirarte al espejo no vas a ver lo gorda que estás, no vas a ver que eres fea, así no te puedes mirar al espejo y no vas a sufrir por lo fea que eres.
De verdad no sé qué mierda tenía Laura en la cabeza. Pero ok. Pasa el tiempo, chiquillos. Lamentablemente las niñas siguen siendo amigas y cuando cumplen 17 años ambas se encontraban pololeando. Resulta que Laura se puso a pololear con un chiquillo que le vamos a poner Pedrito. Pedrito tenía un amigo que era Juan. Juan empieza a pinchar con Maca. Entonces Maca estaba con Juan y Laura estaba con Pedrito y estaban ambas con los amigos. ¿Se entiende? Entonces como que siempre se supone que Laura recibía información del pololo de su amiga. Es en ese momento, chiquillos, donde Laura empieza a llenarle la cabeza a Maca con ideas malas y le empieza a decir que Juan, su novio, la engañaba. De que ella sabía por su novio, Pedrito, que era amigo de Juan. Oye, el medio enredo, chiquillos. Pero ya, se entendió cuando hice este dibujo, ¿ok? Entonces Laura le decía que su novio, Pedrito, le había contado que Juan, el novio de Maca, Dios mío, tenía a otra. Entonces Maca intentó no creerle a su amiga, no caer en sus juegos, pero decía, ¿cómo mi amiga me va a estar mintiendo con esto? ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo? ¿Así como te hizo todo lo otro? No, mentira, no jugamos, amiga. Entonces en este momento ella intentó no creerle a Laura, pero lamentablemente Laura seguía insistiendo con el tema, entonces ella dijo, puta, esto tiene que ser verdad. Es en ese momento cuando Maca decide hablar con Juan, su novio, y le dice, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué mi amiga Laura me dice que tú estás con otra, que no sé qué? Y esto ocasionó, chiquillos, el peor conflicto que ella tuvo en su relación. Lamentablemente al fin Maca estaba teniendo una relación bonita, con confianza, donde el cabro la quería, la trataba bien, y por culpa de Laura y toda la cizaña que estaba metiendo en la relación, tuvieron una pelea. Y él obviamente se sintió súper mal porque le dijo, yo nunca te he demostrado que soy una mala persona, que te haría algo así, entonces ¿cómo puedes creer de mí que yo te haría algo así de feo si siempre he sido tan bueno contigo? Entonces la desconfianza empezó a dañar y a dañar esta relación, chiquillos. Lamentablemente la desconfianza terminó destruyendo todo. Cuando Maca discutía esto con su novio y su novio le decía, te juro que es mentira, Maca después iba donde Laura y le decía, oye, Juan me dice que esto es mentira, porque tú dices, no, si es que es verdad. Iba donde el novio y le decía mentira, después donde la amiga y así. Imagínense el show todo este tiempo haciendo el mismo show. Hasta que un día, chiquillos, pasó una weá. Un día estaba Maca con Laura en su casa después de clases. En ese momento, Laura agarra el teléfono de Maca y se mete al chat de su novio. En un momento donde Maca no estaba prestando atención, seguramente había salido de la habitación y había dejado el celular encima de la cama pensando en que su amiga era de fiar, su amiga toma el celular, le empieza a escribir a su novio y se hizo pasar por Maca. Laura se hizo pasar por Maca para escribirle mensajes a Juan, a su novio. En estos mensajes ella lo empezó a encarar y a decir que era un infiel, que era un traidor, que era un mentiroso y que ella ya no quería estar con él. Cuando Maca vuelve a la habitación, revisa su celular y lo único que ve es un montón de mensajes eliminados y que Juan le había escrito, no puedo creer que me digas esto. Y fue el último mensaje que recibió de Juan. Después de eso, Juan no le volvió a hablar, la relación terminó y Maca evidentemente quedó destrozada, pero sí, chicos, nuevamente no le dijo nada a Laura. Nunca la encaró, nunca le dijo nada. Pasó el tiempo, chiquillos, y estas niñas cumplieron 18 años. En un momento exacto, no sabemos por qué, pero Maca siente la necesidad de hacerle un regalo a nuestra querida Laura. Maca lamentablemente siempre creció con la presión, igualmente con la manipulación de Laura, donde siempre estuvo metido el tema económico, chiquillos. Y Laura siempre intentó hacer sentir a Maca culpable por tener más recursos que ella. Lamentablemente Laura era más pobre que Maca, Maca tenía más dinero, era una familia más acomodada y Laura no. Pero Laura siempre intentó hacer sentir culpable a Maca por eso. Siempre se lo sacó en cara, siempre sacó en cara el tema de la plata, del dinero, del trabajo de los papás, del tiempo en la casa, etc. Entonces, como inconscientemente Laura empezó a inculcar este bichito en la cabeza de Maca, Maca sentía que de alguna forma tenía que pagarle a Laura por esto. Maca sentía que se lo debía a su amiga, que ella tenía la culpa de tener más dinero que su amiga y que de alguna forma se lo tenía que pagar, retribuir o devolver de alguna forma para poder merecerse finalmente el cariño de su amiga y que su amiga por alguna vez la tratara bien. Sí, chicos, lamentablemente así funciona la manipulación, así ocurre en este tipo de situaciones y uno lamentablemente termina metiéndose en estos círculos viciosos de amistades tóxicas, de vínculos súper rotos, súper tóxicos, súper dañinos. Y bajo este contexto, la Maca decide regalarle un iPhone a la Laura.
un iPhone, chiquillos. No importa qué modelo sea, un iPhone es caro. Y es un regalo que no se le recibe a cualquier persona, que no se le da a cualquier persona. Y no una amiga que te encerró en el baño. Bueno, resulta que llega el día donde Maca decide regalarle este celular a su amiga Laura. Y cuando Laura lo recibe, chiquillos, se enojó. Se enojó por el regalo. Primero le dijo, es lo mínimo que me merezco, porque soy una amiga increíble y tú has sido muy mala amiga conmigo, así que me lo debías. Perdón, ¿qué? ¿Qué te pasa? Fue lo primero que Laura le dijo a Maca, que se lo debía y que era lo mínimo que podía recibir. En serio, what the fuck? No. Después de eso tuvo el valor de enojarse con Maca y le dijo que lo único que estaba haciendo, regalándole ese teléfono, era sacarle en cara todos los recursos que Maca tenía y que Laura no. Le dijo, tú lo único que quieres hacer es restregarme en la cara que tú tienes plata y que yo soy pobre y me quieres hacer sentir pobre, me quieres hacer sentir que no tengo dinero y que tú eres superior a mí y que por eso tú me puedes regalar un celular y yo no te lo puedo regalar a ti porque yo soy pobre. Chiquillos, de verdad, Laura vivía en otro planeta. Yo no sé qué pasaba por su cabeza. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en cierta forma creo que esto se puede entender en algún punto, pero muy chiquitito, se puede entender la presión de yo no puedo hacerte este mismo regalo a ti porque yo no tengo los mismos recursos económicos y que tú me regales un iPhone solo demuestra que tú tienes más plata que yo. Puedo entender ese pensamiento, pero bajo el círculo vicioso en el que estaban ellas y bajo el vínculo que ellas tenían, no podéis pensar esa weá. Amiga, sorry, pero no podéis pensar esa weá. Eres una mierda de persona y básicamente le has hecho daño toda la vida desde que tiene 10 años. Llevas 8 años torturándola y la weona igual te regaló un celular y vos valís callampa. Pero es que weón, estoy indignada. No podéis. Hace unos meses atrás, chiquillos, después de que me robaron mi celular, que era el story time que les conté en TikTok, pasaron los meses y esos últimos meses tuve que estar con mi celular viejo que les conté que estaba súper malo y toda la weá. Ya no me funcionaba nada, no me abría ni siquiera WhatsApp. Entonces estaba sufriendo caleta porque yo soy muy de tomar fotos, de grabar videos, siempre me ha gustado todo este tema. Entonces en ese contexto estuve los últimos meses sufriendo por culpa de mi celo y mi pololo decidió regalarme un iPhone 16. De hecho fue el regalo de cumpleaños que me hizo mi novio. Yo hasta el día de hoy estoy completamente agradecida porque entiendo que es un regalo de mucho valor económico y que eso significa el sacrificio de él de meses trabajando, de meses juntando su platita, ahorrando, gastando su sueldo en pagar mi teléfono, por lo que lo valoro muchísimo. Y por eso les decía como que quizás en algún punto se puede entender porque yo que no tengo las mismas facultades económicas que él, que no gano el mismo sueldo que él, que no tengo el mismo trabajo que él, que me ha costado mucho más conseguir trabajo, sí puedo en algún punto sentirme como pucha, pero yo no puedo hacerle el mismo regalo a él. Y sí se lo dije. De hecho, cuando recién me lo regaló, le dije como, amor, sorry, pero yo no puedo recibirte esto. Le dije, no, quédatelo tú. Les juro que en el momento le dije, quédatelo tú, yo no puedo recibirte esto, es demasiada plata. Como, no puedo. Y mi corazoncito sentía esa culpa y esa presión. Y por eso les decía como, quizás se puede haber sentido como, pucha, yo soy pobre y ella tiene más plata. Y quizás por ese lado podría haberse sentido incómoda. Pero no, güey, ¿no te sentiste incómoda comiéndote a todos sus pololos? Porque realmente sabemos que Maca, las intenciones que tenía a través de ese celular eran otras, pues chiquillos. No era restregar en la cara que ella era pobre, por favor. Si hubiese querido hacer eso, lo hubiese hecho hace mucho tiempo, la primera vez que la encerraste en el baño o la primera vez que te comiste a su pololo, porque de verdad que no tienes la razón y nunca la has tenido. Punto final. Pasó el tiempo, chiquillos, y nuevamente Maca encontró el amor. Menos mal, Maca era súper afortunada y siempre tenía pololos. La cuestión es que Maca conoce a otro chiquillo, pero nuevamente lo dejó a ocultas de sus amigas. Evidentemente, con todo el historial, las cosas que habían pasado para atrás, no quería contarle a sus amigas cada vez que conocía a un chiquillo porque sabía que lamentablemente Laura se iba a meter y iba a dejar la cagada. Entonces Maca en ese momento se encontraba conociendo a un chiquillo, estaba todo súper bien, estaban saliendo, el cabello era bueno, todo bien, y en su casa sabían de él, pero sus amigas no. Entonces una tarde que se encontraban en la casa de Maca, estaban en la cocina, Maca y Laura conversando, entra a la cocina una señora que trabajó en la casa de Maca toda su vida. Ella me cuenta que era la señora encargada de hacer el aseo en su casa, trabajaba ahí y además la cuidaba a ella y a sus hermanos. Esta señora la cuidaba desde que ella tenía 10 años, entonces ella creció siendo básicamente criada por esta señora por
por lo que tenían una relación muy bonita, se querían mucho y era una persona muy importante para Maca en su vida. Cuando entra esta señora a la cocina y se ponen a conversar, entre medio de la conversación esta señora le pregunta a Maca cómo está Joche. Joche era este nuevo pololo que les acabo de comentar. Cuando le pregunta eso, Maca inmediatamente cambió la cara y dijo como, fuck, cagué. Laura se acaba de enterar de que estoy con otro y se va a meter en mi relación y va a inventar algo y va a tomar mi celular y me va a destruir la vida. En ese momento, chiquillos, quedó la cagada. Laura nuevamente hizo el tremendo show de celos, de que era una traición gigante, de cómo Maca no me habías contado que estabas con Joche, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando estas chiquillas se ponen a pelear en la cocina, Laura se empezó a poner cada vez más agresiva, chiquillos. Se empezó a gritarle, a levantar la voz, a decir cosas súper ofensivas a Maca, que era una puta, que era una traidora, una mentirosa, una mala amiga, y le dijo constantemente que era una zorra y, como decimos en mi país, maraca. Esta señora se mete, empieza a defender a Maca y Laura empieza a pelear con la señora y le empieza a gritar groserías y a insultar a esta señora. Es en ese momento cuando Maca, al fin, después de años, chiquillos, después de años que nunca se defendió y nunca le dijo nada a Laura, se defendió porque dijo, no, a mí lo que tú quieras, cualquier traición, métete con todos mis pololos, no me interesa, pero con ella no te metes. No. Esta señora a mí me crió desde que soy chiquitita, yo la adoro, pero con ella no te metes, a ella no la puedes tocar. Muy bien, para mí, un aplauso para Maca, que al fin se sacó los lentes. En ese momento, chiquillos, quedó la cagada. Maca al fin empezó a gritarle a Laura, le dijo, tú no puedes tratarla así, no, pero es que sí, no, pero es que tú, y tú has sido una traidora, y que tú... Chiquillos, en la cocina de esa casa iban y venían gritos, insultos, garabatos, de todo, chiquillos. Hasta que en un momento, chiquillos, Laura agarra una botella que estaba encima de la mesa, chiquillos, la agarra, mira a Maca, se la arrojó y se la tiró en la cabeza, chiquillos. La botella se quebró en la cabeza de la Maca. En ese momento, la señora se encargó de echar a Laura de la casa, la echó y le dijo, tú no vuelves a entrar en este hogar. Y Maca quedó completamente sorprendida, impactada de los niveles de violencia a los cuales podía llegar esta amiga. Ya sabíamos que era mentirosa, traicionera, mala amiga, que se podía meter en las relaciones. Todo eso lo sabíamos. Sabíamos incluso que era capaz de encerrarla en un baño. Pero tirarle una botella en la cabeza, chiquillos. Bueno, chiquillos, después de esta pelea, del tiro de la botella, de los gritos en la cocina, de todo este drama, Maca lamentablemente terminó su relación con este chiquillo. ¿Cómo se llamaba? Joche. Maca lamentablemente terminó la relación con Joche. Me contó que tampoco fue algo muy serio, que duraron poquito, de hecho duraron 1 o 2 meses, que nunca pasó nada entre ellos. En esta edad ellos ya eran más grandes, no era un pololeo como de niños. Y me cuenta que a pesar de que el vínculo fue cortito, siempre estuvo el tema del sexo involucrado en esta relación, porque ya eran niños más grandes y en esa etapa normalmente como que los cabros ya tiran. Voy a hablar con toda libertad de este tema porque se supone que este canal es para mayores de edad, ¿ok? Si me está viendo menor de edad, por favor, no me saquen de contexto. Entonces Maca siempre durante este vínculo sintió esa presión de si iba a tirar con él, de si no iban a tirar, de si iba a haber sexo o no, pero finalmente como la relación terminó, cuando terminó no alcanzó a pasar. Esto no pasó, nunca se sintió cómoda para tirar con él, ella necesitaba más confianza, más tiempo, más espacio, y ese espacio no existió. Por lo que básicamente nunca le entregó sus flores a este chiquillo, nunca se sintió segura de hacerlo. Pero adivinen quién sí, po. Exacto. Adivinen quién sí se sintió en la confianza de entregarle su flor a Joche. ¡Ay! A los días de Maca haber terminado con Joche, Maca se entera de que Laura había tenido sexualidad con Joche. ¿Raro? No nos parece raro. Aquí viene el final de esta historia. Después de la discusión en la cocina, después de que Laura quedara completamente vetada de la casa de Maca y de que esta amistad finalmente se rompiera y nunca más volvieron a ser amigas, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y el día de su cumpleaños, Maca se entera porque le llega un mensaje de una amiga en común que Laura estaba embarazada de Joche. Chiquillos, Laura quedó embarazada de Joche. Cuando yo leí esta wea de la historia le dije no,
No, Maca, no me güey. Esta historia está increíble. ¿Pueden creer que Laura se me... que yo todavía estoy en shock? Perdón, pero yo todavía estoy en shock. Weón, la media cagadita concha y su madre tenían 18 años. No tenemos más información porque Maca simplemente desapareció de la vida de estos dos y gracias a Dios finalmente se alejó de esta Laura. Esa ha sido la historia del día de hoy, chiquillos. Yo particularmente estoy fascinada con esta historia porque el tremendo plot twist y porque siento que de alguna forma todos hemos sido un poco Maca. Y siento que es súper común entrar lamentablemente de forma inconsciente en estos círculos súper tóxicos, en estos vínculos tan dañinos, en un vínculo que en verdad se basa más en la manipulación. Y al final, si nos damos cuenta, siento yo, y la reflexión con la que me quedo, es que esto se trataba más un poquito de lucha de poderes y lamentablemente creo que Laura se sentía disminuida frente a Maca y que por eso quizás siempre tuvo la necesidad de estar por sobre ella, de tomar decisiones por ella, de poder manipular su vida. Eso no es una amistad. Maca me comentó toda esta historia de su mejor amiga y efectivamente desde los 10 años hasta los 18 Laura estuvo dañando su vida, Laura estuvo manipulándola, haciéndole daño, metiéndose donde no le correspondía y aún así estos 8 años se mantuvo siendo su mejor amiga. Eso no es cariño, eso no es amor, eso no es preocupación, los vínculos bonitos no funcionan así. En resumen, a pesar de lo entretenida que estuvo esta historia, porque no podemos ignorar el hecho de que estuvo muy entretenida, es muy triste. Así que eso, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, hayan disfrutado mucho, pero mucho este story time. Y te dejo invitado a que si tú el día de hoy tienes alguna historia que te gustaría contarme, puedes mandármela y yo la cuento por ti. Sin más que decir, chiquillos, me despido. Muchas e infinitas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. Y adiós.